Hasta mañana, jueves 9 de mayo, es el plazo para postular a este programa de recambio de calefactores en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Todo esto también es parte de este programa de descontaminación atmosférica que tiene la Seremía de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la cartera entonces de Félix Contreras, el Seremía de Medio Ambiente de acá de la región de la Araucanía. Pero, ¿cómo postular a este beneficio? ¿Quiénes pueden también acceder entonces a este recambio voluntario de calefacción? Y para también conversar sobre la gestión de episodios críticos, sobre todo ahora que se viene el invierno, los meses de junio y julio, que son los más complicados acá en la región de la Araucanía. Estamos con el Seremi entonces de Medio Ambiente de la Araucanía, Félix Contreras. ¿Cómo está, Seremi? Preguntarle entonces sobre este beneficio, los plazos. Entonces, en este caso mañana es el último plazo, pero entendemos que se viene una nueva postulación, en este caso a otro tipo de calefacción, que es el aire acondicionado, pero con esos detalles para poder conversar con José Sangüesa en el estudio, informarte también que el Seremi tiene retorno, por si acaso, si también quieres hacerle alguna pregunta. Así es, la verdad que durante este año 2024 hemos logrado gestionar recursos para hacer 2 llamados a recambio de calefactores. El primero de ellos ya está en curso y, como usted bien señalaba, el día de mañana, 9 de mayo, finaliza el plazo, ¿no es cierto?, a las 23:59 de la noche para postular. Y de manera presencial en los municipios de Temuco y también de Padre de las Casas, también se pueden acercar hasta el día de mañana en horario de atención hasta las 13:30 horas. Bueno, y con respecto también a la cantidad de calefactores que van a ser entregados, entendemos que la cifra asciende los 1000 calefactores, y con respecto también a este nuevo llamado que se va a hacer en un mes más o menos, que nos cuente un poquito también sobre los detalles de esa información. Así es, en este primer llamado son más de 1500 calefactores que vamos a entregar a las familias que postulen, de los cuales en un porcentaje de un 70% aproximadamente corresponden a calefactores a pellet de alta eficiencia, superior a 9 kilowatts de potencia. Esto estamos hablando para viviendas de hasta 160 metros cuadrados, que no tienen ningún problema con este sistema de calefacción. Y también de aire acondicionado, ya de 18.000 BTU, para viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Estos equipos andan y funcionan a la perfección. Y en una segunda etapa, ¿no es cierto?, aproximadamente en un mes más, vamos a hacer un segundo llamado, esta vez solamente para calefactores de aire acondicionado. Son más de 400 calefactores que van a estar disponibles, y en esa oportunidad va a existir un copago, ya, que es de 60.000 pesos. En este primer llamado, el copago por estos más de 1500 calefactores, el copago es cero, ¿ah? O sea, la familia que hoy día postula hasta el día de mañana, ¿no es cierto?, y se adjudica un recambio, incluye el equipo, ¿no es cierto?, la instalación y el kit de instalaciones, ¿ya? O sea, en promedio estamos hablando de 1,5 millones de pesos más o menos en total por equipo, y no hay que pagar absolutamente nada, solamente entregar el calefactor de recambio. Y el segundo llamado que vamos a hacer, como le explicaba, que va a ser aproximadamente un mes más, la única diferencia es que va a tener un copago, pero de 60.000 pesos. Bueno, con respecto igual a esa información, es un ahorro bastante importante lo que van a generar entonces esta entrega de calefactores a las familias, pero también en el marco del plan de descontaminación atmosférica, por supuesto, que nos cuente un poquito también por qué se hace esta convocatoria, este proyecto entonces de entregar estos calefactores a las familias, preguntarle también por el sistema de gestión de episodios críticos, una evaluación que tenga la región en este caso con respecto a la contaminación, obviamente atmosférica, con las estufas a leña, por ejemplo. El plan de descontaminación incorpora 2 grandes medidas. Por un lado están las medidas estructurales, ¿no es cierto?, que es qué hacemos para que a largo plazo el problema de la contaminación del aire ya no sea un problema en Temuco y Padre Las Casas. Y por otro lado están las gestiones de episodios críticos, que es qué hacemos cada vez que pronosticamos, ¿no es cierto?, un episodio de contaminación, para evitar, ¿no es cierto?, que se constate ese episodio, o si en el caso de que exista, ¿no es cierto?, los niveles de contaminación sean lo más bajo posible. Las medidas estructurales del plan son básicamente aislación térmica y recambio de calefactores, con un porcentaje alto de la población a lo cual hay que llegar. Y esto permite, ¿no es cierto?, y ha permitido que durante estos años los niveles de contaminación vayan disminuyendo notoriamente. Por ejemplo, durante el año 2023 fue el primer año desde que entró en vigencia el plan de descontaminación que en Temuco no se reportó ninguna emergencia por mala calidad del aire, ¿ya? Y si bien es cierto, en Padre Las Casas se pronosticaron alrededor de 12 episodios, el número de horas, si lo comparamos de exposición entre el año 2023 y el año anterior, incluso el 2022, disminuyó en más de 20 horas de exposición a niveles altos de contaminación. Esto quiere decir
que las medidas estructurales del plan están funcionando, están cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Tenemos que reducir un 60% los niveles de contaminación, pero esto no lo podemos hacer solo. Esto es fundamental, ¿no es cierto?, el apoyo de la ciudadanía, y hemos visto cómo la ciudadanía está apoyando esto, postulando. Mira, solamente hasta hoy día tenemos más de 2.000 postulaciones al programa Recambio de este primer llamado. Eso significa que los vecinos y vecinas de Temuco para las Casas están interesados, ¿no es cierto?, en poder contribuir a mejorar nuestra calidad del aire. Bueno, y con respecto igual a los episodios, en este caso, a las alertas, en comparación al año pasado, bien lo decía José Sangüesa en el estudio, ¿cuántos alertas o episodios en este caso de emergencia, en este caso alerta de contaminación, han habido en la región a lo que va del año? Bueno, durante este año, desde el 1 de abril a la fecha, hemos pronosticado, incluido el día de hoy, 3 episodios de alerta, de los cuales los 2 anteriores, ¿no es cierto?, que pudimos constatar a los días siguientes, no se reportaron. O sea, ¿qué significa esto? Que el nivel que se reportó fue nivel de regular en calidad del aire. Recordemos que la categoría de calidad del aire son 5. Una calidad del aire bueno, regular, alerta, preemergencia o emergencia. Pero si comparamos con el año anterior, a la fecha llevábamos pronosticado 2 preemergencias y 2 alertas. Y reportadas, ¿no es cierto?, o constatadas, ya llevábamos 2 alertas. ¿Eso qué quiere decir? Que a la fecha, durante este año al menos, la calidad del aire estaba mejor que el año pasado. Bueno, esa es una muy buena noticia y también tiene que ver con la voluntad también de la población en este caso y el interés también de hacer este recambio, de cambiar de la leña a las estufas a pellet, por ejemplo, pero también queremos conversar con Carolina Cox, en este caso, que es la experta aquí de la Seremi del Medio Ambiente con respecto a los sistemas de calefacción y sobre todo también los costos, por ejemplo, el sistema de instalación, todo lo que tiene que ver en este caso con los precios y obviamente lo que ahorran las familias en la región. Así que Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Preguntarte, porque tenemos un PPT en este caso que también vamos a estar mostrando en pantallas de Ufromedio con respecto a estos costos que tiene que ver con la estufa a leña, en este caso la estufa a pellet o la calefacción por aire acondicionado, que es el segundo llamado que se va a hacer, en este caso postulación a las familias de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Mira, efectivamente, como dijo nuestro Seremi, este primer llamado contempla la línea de pellet y de aire acondicionado. Nosotros, por ejemplo, en estudios que yo creo que me imagino que tienen que estar viendo en pantalla, que hemos realizado, efectivamente el consumo de leña por metro cúbico es el costo menos elevado para las familias. Pero si ustedes a eso le suman el costo, en el fondo, del picado de la leña, del almacenamiento, entonces, en resumidas cuentas, igual termina elevándose un poco. Pero en costos netos, por ejemplo, para una familia que hoy en día gasta 40.000 pesos en leña, ustedes podrán ver ahí en su resumen que sube alrededor de 20.000 pesos en aire acondicionado y 23.000 pesos en el tema de pellet. Nosotros no hacemos... ya, están viendo. Por ejemplo, nosotros no hacemos recambio de otras líneas porque si ustedes se pueden fijar en ese PPT, los costos se multiplican muy por sobre el precio que una familia promedio pudiese pagar acá en la comuna. Bueno, con respecto igual a eso, bueno, ahora lo estamos viendo en pantalla, entonces, si pudiéramos hacer esta división, porque claro, está leña, está pellet, igual hay otro tipo de calefacción, en este caso eléctrica, por ejemplo, si nos pudieras hacer como un pequeño resumen quizá sobre el tema de los precios y lo que ahorrarían las familias en este caso. Claro, por ejemplo, mira, en el caso de mira, la calefacción, la más cara en este momento que nosotros tenemos como estudiada es el gas natural de tiro forzado. Donde una familia que hoy en día gasta 40.000 pesos de leña estaría pagando 241.000 pesos aproximadamente por el tema de esta línea. En el caso, por ejemplo, de lo más usado, que es el querosén, en el caso del querosén, por ejemplo, una familia, como insistía al principio, que gasta 40.000 pesos, estaría gastando alrededor de 98.000 pesos para lograr esa calefacción con ese mismo costo. Y no así como te mencioné anteriormente, el tema del aire acondicionado y el pellet, que son unos costos más que se acercan más en el fondo al precio actual. Y con respecto, bueno, entendemos que hay opciones entonces más económicas y todo. Yo también entiendo que ustedes tienen una línea en este caso de información sobre el cuidado igual de la leña, en este caso cómo utilizar bien la leña. Hace poco también José Sangüesa fue en este caso a una pauta de fiscalización sobre leña húmeda en este caso. ¿Cuáles serían estas recomendaciones para las familias que todavía no se pueden cambiar de la leña a otro tipo de calefacción y que obviamente nos van a estar viendo ahora en sus casas? Bueno, la idea es siempre comprar la leña en lugares establecidos
establecido y que exijan, en el fondo, que esta leña esté relativamente seca. ¿Ya? Es súper importante que cuando compren la leña se den cuenta que la leña esté seca y la compren, como les decía, en lugares establecidos, principalmente. Bueno, José Sangüesa, no sé si es que tienes, quería agregar una. José Sangüesa, no sé si es que tienes preguntas para el Ceremi o para Carolina Cox, en este caso, la experta en calefacción, sistemas de calefacción, José. Sí, estaba mirando el gráfico y la única duda que tengo al respecto, estamos hablando de consumo mensual, ¿cierto? Exacto, consumo mensual. Por ejemplo, donde dice, en el último cuadro que dice costo de calefacción por consumo de leña, eso es para una vivienda, ponte tú, que gasta 40.000 pesos de leña mensual, y eso, si se cambiase, por ejemplo, a la otra línea de calefacción, ese serían los costos que estaría pagando por el nuevo sistema de calefacción. Perfecto. Estamos hablando de una estufa, cuando habla de templadores con doble cámara, ¿no? ¿O estamos hablando de las estufas antiguas, sí, que eran, digamos, la salamandra famosa? Mira, lo que pasa es que el consumo es más o menos similar, pero el nivel de contaminación es el más dañino, claro. Porque las salamandras, en el fondo, o sea, contaminan mucho más, pero el consumo es similar al de la doble cámara. Claro, y todos estos esfuerzos también tienen que ir unidos con la eficiencia energética que tenga la construcción misma, digamos, la casa también, porque de eso depende, me imagino, la cantidad, el calor que puede producir una estufa y la cantidad de horas que puede mantenerse la casa calefaccionada, ¿cierto? Claro, mientras mayor aislación tiene la vivienda o un mejor confort térmico, obviamente va a disminuir el consumo de este combustible, tanto de leña o de cualquier otra línea de combustible que acá está mencionada. Hasta hace unos días atrás tuvimos una pauta de prensa con el delegado presidencial, y también creo que estuvo presente el Ceremi también, en el cual se aseguraba el stock de pellet para todo Temuco, digamos. ¿Eso se mantiene tal cual? Estamos, digamos, con vista de tener un problema, porque por lo que veo el pellet sigue siendo una muy buena opción dentro de este gráfico. Claro, mira, el pellet nosotros apuntamos... Como ministerio nosotros apuntamos a más pellet o a hacer más recambio de pellet, porque el 85% en el fondo de las preferencias de las personas es la línea de pellet. Es una calefacción muy limpia que simula más o menos el tema de la calefacción a leña, y efectivamente en esa reunión HBION, que en el fondo la Asociación Nacional de Biomasa, aseguró que no iba a haber quiebre de stock de pellet por lo menos en 10 años. ¿Por qué? Porque con todo este boom que hay, porque si bien nosotros como gobierno hacemos este recambio, también hay mucha gente que lo está haciendo por cuenta propia. Entonces hay stock asegurado por mucho tiempo más. Carolina, respecto a la contaminación que produce cada uno de estos combustibles que tenemos en el gráfico, ¿el orden es similar o se mueve de acuerdo? Bueno, me imagino que la leña es número 1. Claro, efectivamente, mira, la leña del número 1, la estufa a pellet contamina muy poco, pero bajísimo, casi nada, y obviamente, por ejemplo, el gas no tiene contaminación de material particulado, o sea, todo lo que no utiliza leña no tiene contaminación de material particulado, pero si comparamos, como te digo, la leña y el pellet, obviamente el pellet reduce como un 98% las emisiones de la leña. ¿La briqueta, por ejemplo, que está mencionada igual? La briqueta, claro, la briqueta igual, pero la briqueta como en un 30% aproximadamente, igual contamina, pero como es un producto igual seco, pero el tema con la briqueta es que elimina otras sustancias más nocivas al ambiente, porque para producirla se utilizan prensado, entonces ahí produce otro tipo de sustancias nocivas. Perfecto. Por eso es que nosotros no hacemos, por ejemplo, mucha propaganda o no le hacemos a la briqueta. Perfecto. Carolina, uno viendo este gráfico que es bastante claro, realizado por usted, y le agradecemos también este insumo, claramente la leña es, digamos, un reflejo de un problema social de nuestra región y también de la capital de la Araucanía, que sigue siendo lo más alcanzable para todas las familias, considerando el costo de la vida actualmente en nuestro país, la inflación y los sueldos. Pagar 40.000 pesos mensuales por calefacción igual es un precio alto para una persona que gana un sueldo mínimo, por ejemplo. ¿Ha sido para ustedes complejo poder luchar contra esta realidad? Porque por un lado está, y yo creo que también está el compromiso de las personas de querer apoyar, de querer trabajar por una ciudad más limpia, más agradable para todos también, y que permita vivir en salud a nuestros hijos.
pero por otro lado también está el costo económico, que choca fuertemente con las otras opciones, porque si bien una persona quizás, estaba pensando una persona que gana un sueldo bajísimo, el gas no es ni tema, o sea, aquí no hay posibilidad que una persona pueda gastar 240.000 pesos mensuales, y 40.000 pesos sigue siendo lo más alcanzable. ¿Para usted ha sido complicado poder luchar contra esta realidad? Mira, sí, más que por esa realidad, porque la mayoría de las personas en el fondo no usan, porque si tú te fijas, el costo de 40.000 pesos es por cuando las personas consumen el metro cúbico o adquieren el metro cúbico. Pero la realidad de hoy en día de Temuco y Padre Las Casas es que la gente utiliza la leña por saco, que compra la leña por saco, el camión que pasa vendiendo y la va comprando mensualmente. Y si tú te fijas, ese costo es más elevado hoy en día que si las personas utilizaran aire acondicionado o pellet. Claro. Lo que pasa es que normalmente hay un desconocimiento y la gente solo asume, ya compré leña, compré un saco. Pero la gente que compra la leña por metro cúbico es súper poca. Entonces, más que el tema de costo, que lo que nosotros vemos es el tema de la costumbre y de muchas familias que utilizan la leña más que para calefacción, la utilizan para cocinar, para secar ropa. Entonces, esa es como la brecha más difícil como de tratar de vencer, que el tema del costo, porque como te digo, el metro cúbico es muy poca gente la que utiliza o compra leña por metro cúbico, la mayoría lo hace por saco. Perfecto. Y el costo del saco es mucho más caro. Carolina, muchas gracias. ¿Podés conversar una palabra con el Ceremi, por favor, Catalina? Sí, al tiro. Sí. Vamos a pasarle el retorno. Y José, muy importante también lo que mencionabas sobre el tema del aire acondicionado, y también es algo que podríamos conversar más adelante, que es el gasto obviamente inicial que uno puede hacer en un aire acondicionado, que por supuesto supera, invitamos a pasar al Ceremi, supera por supuesto los... Claro. Ceremi, ¿cómo está? Buenas Exactamente, tardes, complícalo. Hola, José. Ceremi, solamente para precisar, sabemos que según las apreciaciones meteorológicas para este año se viene un invierno bastante seco, lo cual conlleva complejidades respecto a la calidad del aire. ¿Qué es lo que saben ustedes al respecto? ¿Qué es lo que ustedes vaticinan que podría pasar durante los meses más complejos, que son junio y julio, considerando también el alza de las enfermedades respiratorias? Sí, efectivamente, durante a comienzo del segundo semestre de este año se proyecta por parte de la Dirección Meteorológica de Chile el ingreso del fenómeno La Niña, ¿ya? Este fenómeno viene acompañado, como usted bien lo señala, de mucho frío, temperaturas muy bajas, pero también de bajas precipitaciones, ¿ya? Y esto, si le sumamos los factores que son propios de la zona centro-sur de nuestro país, se genera también una muy baja ventilación, lo que dificulta la dispersión de los contaminantes. Por lo tanto, si esta situación, ¿no es cierto?, se da tal cual como se está proyectando, lo más probable es que en el mes de julio de este año no sea un mes muy bueno, en el sentido de que la calidad del aire va a verse muy perjudicada, y como también usted señala, ¿no es cierto?, la circulación de virus respiratorios. El humo, en este caso, es un factor adicional, ¿no es cierto?, que es propicio para que todos estos virus, ¿no es cierto?, microorganismos que finalmente nos generan problemas respiratorios, se puedan depositar en nuestras vías respiratorias. El humo incluso genera inflamación también de las vías respiratorias, principalmente en los niños de 2 años hasta los lactantes, adultos mayores, pero también quienes tienen comorbilidades. Por lo tanto, el llamado es estar atento, ¿no es cierto?, a los pronósticos de calidad del aire, y las familias que pueden, ¿no es cierto?, hacer una contribución distinta en el sentido de utilizar calefactores distintos a la leña, sobre todo en aquellos días y horarios en los cuales se pronostica la peor calidad del aire, es hacerlo.